Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Andrés Aguirre, yo soy profesor del programa de psicología. Bueno, quiero dar el agradecimiento por la invitación que me hace la coordinación de graduados por tratar de explicar algunos aspectos o dar algunas orientaciones con respecto a cómo realizar entrevistas. Cómo realizarlas en el sentido no de cómo ejecutarlas, sino de cómo abordar una entrevista. Bueno, hay muchos puntos que son muy importantes, voy a tratar de dar unos y que son del manejo directo y que son relativamente sencillos de trabajar para poder realizar una entrevista. Bueno, un aspecto muy importante es saber qué quiero mostrar en la entrevista. Normalmente la gente va a una entrevista y es muy natural que actúe de forma transparente y está muy bien, pero es muy importante que ustedes también tengan la intención de proyectar un tipo de persona que ustedes quieren mostrar. Si bien ustedes son una persona integral, hay aspectos que son más de resaltar que otros en nuestra personalidad y en nuestra forma de ser. Entonces, en ese sentido, es muy importante que ustedes quieran proyectar algo en particular y se ciñan un poco a esa idea de lo que quieren mostrar. Ese es un aspecto muy importante que deberían tener en cuenta a la hora de realizar una entrevista, es decir, ¿qué quiero mostrar? Ustedes pueden encontrar casos de entrevistas de gente que no tiene claro eso y muestra tantas cosas que realmente uno termina confundido sin saber quién es esta persona y probablemente genere confusión en el entrevistador y diga, bueno, no genere mucha confianza. Ese es un aspecto muy importante. Otro aspecto que se debería tener en cuenta y que quien va a una entrevista debería realizar es saber a qué cargo va, determinar el cargo. Uno puede encontrar gente que va a entrevistas y sabe de pronto el cargo, pero no tiene en cuenta una cosa y son las funciones o el perfil del cargo que está exigiendo. Normalmente cuando se hacen las convocatorias muchas veces se presenta el perfil del cargo. Entonces, estudiarse muy bien el perfil del cargo y tener en cuenta lo que quiero proyectar. Es decir, lo primero que les mencioné. Entonces, si yo tengo en cuenta el perfil del cargo y lo que quiero proyectar, yo puedo mostrarle a mi entrevistador que soy una persona mucho más óptima para lo que se pretende hacer en el proceso de selección y en ese sentido pues tener más afinidad conmigo que con cualquier otra persona que haya realizado la entrevista. Cuando no se prepara eso, hay veces la gente suele llegar confundida con algunas falencias y suelen ser descartados con rapidez. Dicho esto, hay un tercer factor muy importante y es entrenes en la entrevista, hagan una especie de rotero de preguntas y piensen qué les preguntarían en la entrevista y traten de ir pensando en respuestas. Si bien que no sean acartonadas o preestablecidas, sí es importante que ustedes de pronto ya teniendo como un derrotero o una serie de preguntas que han trabajado, entonces de pronto puedan mejorar su respuesta y su respuesta sea mucho más elaborada y construida que si llegara por primera vez a la pregunta. Es decir, si le pregunto a una persona, cuéntame quién eres, por primera vez en la entrevista y se sorprende, y empieza a tener una condición muy dubitativa de lo que son, eso puede generar cierta dificultad. Pero si usted llega a una entrevista y usted de pronto ya se le ha hecho la pregunta o usted mismo se ha planteado quién es, usted de pronto será mucho más tranquilo al responder y también más fluido, se sentirá más seguro y mostrará más seguridad en la entrevista. Entonces ese es un aspecto muy importante, preparar las entrevistas con algunos derroteros. Algo que es muy importante es que conozca también el lugar de trabajo al que se va a presentar, conocer cuál es el perfil de la empresa. Hay empresas que son un poco más agresivas, hay empresas que son más no son tan agresivas en sus procesos, hay empresas que
dado el área donde se mueven, son agresivas de forma natural, como lo que son ventas, cobranzas, bueno, etcétera, etcétera. Mientras que hay otras que son de un manejo distinto, sin que signifique pues que sean de menor rigor o que no tengan cierta exigencia. Cuando les digo esto, lo hago teniendo en cuenta que hay empresas que, siendo agresivas, buscan perfiles un poco más fuertes, y siendo menos agresivas buscan perfiles más conciliadores, o también depende del cargo. Entonces es muy importante ir conectando todo eso, porque entonces, si conozco que la empresa es una empresa un poco más agresiva, preparo la entrevista para hacer una entrevista un poco más agresiva. Fuera de eso, proyecto una postura un poco más agresiva, y fuera de eso busco el perfil. Entonces tengo 4 elementos muy importantes para hacer una entrevista. Es muy importante prepararlo desde esos 4 enfoques o esos 4 elementos, de manera que la persona tenga ya una base. Puede que no sea todo para la entrevista, y puede que haya muchos más elementos que salgan de la entrevista, pero esto que les estoy señalando finalmente les va a permitir abordar una entrevista mucho más tranquila, mejor preparada. Las entrevistas también se deben preparar, y la gente a veces no lo sabe. La gente se acuesta y al otro día se levanta, voy para una entrevista y ya. Pero no, hay gente que no estudia los lugares, o si los mira de forma superficial, y eso se determina en una entrevista. Uno ve cuando alguien ha hecho la tarea de indagar realmente cuál es el espacio. Bueno, estas son como mis ciertas orientaciones que les doy, que tengan en cuenta para realizar la entrevista, y que les pueda ayudar en algún momento si presentan una entrevista. Bueno, de nuevo agradecerle pues a la coordinación de graduados y a la universidad pues, por esta invitación. Y bueno, hasta luego, y muchas gracias por permitirme contarles esto y orientarlos un poco.